De esa historia de Lora del Río, Poco a través de un poco. futuro museo. Venga. Con Antonio García Olivares. Antonio, por favor, que vienes para acá. Siéntate. Ay. Este señor de Lora del Río se llama Antonio García Olivares y es, entre otras cosas, presidente de la Asociación Cultural Amigos de Lora del Río, que están impulsando muy mucho un museo, un futuro museo, ¿no? Futuro museo que se ha situado en el casco histórico del pueblo y se están rehabilitando se está rehabilitando este edificio para poder albergarlo, ¿no? ¿Y va a tardar mucho eso, Antonio? Pues yo supongo que de aquí a un año pues estará terminado, ¿no? No creo que haya problema. Y además el edificio es idóneo, ¿no? Sí, el edificio es un edificio del siglo, es el antiguo opósito de las casas Palacio del Bailío, del siglo XVI al XVII aproximadamente. Muy bien. Bueno, pues algunas de las cosas que va a albergar ese futuro museo de arte, costumbres populares y arqueológico de Lora, que todo eso va a ser, han venido aquí esta tarde, ¿no? Sí, prácticamente han venido la mayoría. Aquí has representado tú muchas épocas de la historia del mundo y de la historia de Lora del Río. Un poquito, una selección de cada época aproximadamente. Bueno, ¿y por qué no nos muestras alguna de las más interesantes, de las más curiosas de estas piezas que tenemos aquí? Las más curiosas, por ejemplo, esta llave, ¿no? Que es una llave de hierro de una villa rústica. Siéntate, Antonio, siéntate, esa llave. Una villa rústica romana, y luego otra pequeñita que es esta de aquí. Ah, esa de ahí. Que es una representación de una grande y una pequeña, para que sea una muestra. Son dos llaves, ¿no? Son dos llaves, sí, sí. Casa grande, casa pequeña, no que diría otro, no, hombre. Exactamente. No tiene nada que ver. Esas son dos de las piezas más curiosas. Sí, y luego pues podemos ver, por ejemplo, un martillo de minero, de época neolítica, utilizado inclusive hasta época romana, ¿no? Hasta época romana. Sí, sí, y por ejemplo un hacha de bronce también. El hacha de bronce que tenemos aquí, exactamente aquí. Que esa se puede decir que data del periodo tartésico, digamos, hasta época orientalizante, ¿no? Sí, porque en los vados del castillo, fíjate, ¿no? Sí, sí, hay restos muy interesantes de época tartésica, ¿no? De época tartésica. Y, por ejemplo, la figurilla que podemos ver aquí... Esta figura de aquí, sí. Es una figurilla femenina de época romana, puede datar aproximadamente del siglo II al siglo I antes de Cristo, ¿no? Veo algunas fíbulas también, algunos adornos, Sí, ¿no? una fíbula de ballestas, de doble puente, sobre el puente. La que tenemos justamente allí. Esta de aquí delante. Y también podemos ver una serie de puntas de flecha, ¿no? De época, más o menos de la época tartésica. Muy bien. Del 1500 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Bueno, Antonio, pero como no os lo podíais traer todo... Es que es imposible. Bueno, nos hemos quedado también en Lora del Río con algunas de otras piezas que también van a formar parte de ese museo etnográfico y arqueológico de Lora, que dentro de un año está en marcha. Vamos a ver esas piezas que vimos nosotros, que pueden ver ustedes ya en Lora del Río. Por ejemplo, esta cabeza romana, ¿no? Sí, ahí podemos apreciar la cabeza de Octavio Augusto del siglo I antes de Cristo, más o menos, ¿no? Y esta tiene una característica especial, que por un perfil tiene es risueño, por otro ceñudo, ¿no? Que tiene dos características los perfiles, ¿no? Que tiene dos caras, vamos. Sí, exactamente. Una seria y otra risueña. Veo cabeza no laureada, por cierto, sí, en la ciudad del Laurel, como es Lora, que no es busto, es cabeza de una estatua, digamos. Busto, cabeza de una estatua. ¿Y esta vasija? Esta es una vasija de cerámica común, de tradición ibérica, pero es de época romana. Y esto es un molino de época neolítica también, con su moledera, ¿no? Con su moledera. Sí. La moledera no me parece de esa época, no es la apropiada, es que no había en ese momento... ya decía yo. Bueno, es otra, bueno, pero es la muestra. ¿Eso es una urna? Sí, es una urna cineraria de época ibérica que contenía los restos incinerados del difunto, junto con que consistía en una pieza de un objeto corporal de adorno, o un objeto cerámico, en fin, una serie de materiales de uso común de la vida cotidiana de esta persona. Urnas de este tipo también tenéis bastantes, ¿no? Sí, que según el estatus social, pues así contenía la urna, ¿no? Ah, sí. Que también había estatus. Otra de las cosas que va a albergar el futuro Museo de Lora del Río, a mí me lo ha dicho el alcalde. Sí. Me ha dicho que la mayor colección de planchas de Europa, ¿no es así, alcalde? Sí, pues, vamos a estar bien planchaditos, ¿eso es cierto? Sí, según me ha dicho el concejal de Cultura, pues está previsto de que ese material sea entregado al ayuntamiento para el museo, ¿no? Para el museo, en la parte etnográfica, ¿no? En la parte etnográfica. Pues muchas gracias, Antonio. Me has traído muchas cosas que además has ilustrado francamente bien y deseando que pase un año para ver el Museo de Lora, que es lo que queremos. Antonio, fenomenal. Gracias. Muy bien. Igual habrá también una pieza...